Hola, soy Rafael Campaña, fundador y director de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si te sientes exploradora o explorador, si quieres descubrir los contextos educativos de diferentes países, este es tu canal. Si te interesa conocer un poco más los valores y las creencias del sistema educativo argentino, si quieres saber alguna cosa más sobre las universidades en Argentina, si quieres saber algo más sobre la irrupción de las TICs en el aula, este es tu canal. Bienvenido a Un Mundo de la Educación. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Hoy vamos a hablar de Argentina, la segunda parte, con Daniela Diestre, y vamos a hablar de esos temas que hemos comentado al inicio. Pero antes vamos a dar las gracias a los nuevos suscriptores del canal, que cada día son más, y esto me llena de orgullo porque la educación nos debería interpelar a todo el mundo y sobre todo nos debería interesar a todo el mundo. Vamos a dar las gracias también a todo el equipo de edición y producción, que es Eva y David, que hacen posible que cada sábado tengamos estos contenidos en YouTube y nos podremos nutrir de ellos. Os recomendamos, por favor, dejar vuestros comentarios aquí abajo, que procuraremos por todos los medios de contestarlos todos, implementar ideas, comentarios al respecto, datos, cualquier cosa que podamos nutrirnos y ayudarnos entre todos en este mundo complicado de la educación. Yo quería preguntarle también el nivel de actitudes disruptivas del alumnado. ¿Cómo lo percibes tú? Ya sé que no estás ahora, pero ¿cómo lo percibes? No sé si conoces a profesores que están sufriendo este tipo de... hablo en general, hablo un poquito en general. Sí, sí. No, sí, en general sí, yo creo que esto ha cambiado muchísimo con los años, desde distintos fenómenos, ¿no? Desde fenómenos más sociales, donde, digamos, la manera de relacionarse de los niños y de los adolescentes con los adultos, aunque tengan la figura de un maestro o un profesor, ha cambiado, con lo cual ya hay una relación diferente. Y después la introducción de la tecnología en el aula, con el tema de celulares y dispositivos, donde es muy complicado. Yo actualmente no estoy trabajando en instituciones, estuve hasta hace un tiempo en un instituto universitario, estos terciarios, y realmente era muy complicado el tema del uso del celular en el aula. O sea, la institución no tenía una política definida, y entonces era una negociación, ¿no?, un poco más con cada alumno. Sí había pautas que yo no las admitía, como el tema del día del examen, no tenerlo y demás, pero después había situaciones, viste, en el aula que realmente se hacen complejas. Y bueno, en las secundarias y primarias, que también ya los alumnos tienen acceso, tienen dispositivos, porque los padres, en la primaria generalmente se los proveen por temas de seguridad, bueno, para tener algún nexo de comunicación. En la secundaria ya todos tienen, obviamente, sus teléfonos. Sé que es complicadísimo ese tema, ¿no? Que lleva, pueden ser distracciones dentro del aula, o esto que hoy vivimos, que parece que hay que estar todo el tiempo en muchos lugares, ¿no? Como parece un mandato de esta nueva forma de vida, donde uno es un bicho raro cuando dice, no te contesté porque estaba haciendo algo. Bueno, parece que ya sos de otro planeta, porque la onda es como estar todo el tiempo en todos lados. Y además el tema de filmar, ¿no? O sea, de filmar y luego exponer situaciones del aula, que a veces pueden ser positivas en cuanto si hay alguna situación irregular, y bueno, puede ser para protección de los alumnos o para observar alguna conducta que sucede, que esté ocurriendo, y otras veces son descontextualizadas y, bueno, donde ya se pierde a veces, ¿no?, un poco el sentido de por qué se hizo eso y por qué se difunde, y bueno, las consecuencias que pueda tener. Pero
yo creo que esto de la figura, ¿no? Como empezamos a hablar recién en esto, y está denigrada la figura de lo que es el profesor, lo que podría haber sido esa figura en un aula hace 30 o 40 años, obviamente que no es la figura que tiene hoy en un aula. También hay, bueno, hay muchas cosas atrás de esto, ¿no? Todo lo que las tecnologías hacen con la socialización no quiero decir del conocimiento, sino de los datos, ¿no? O sea, antes, no sé, vos esperabas a que el profesor se pare delante para enterarte de un montón de cosas. Hoy un niño puede googlear algo y no va a tener el conocimiento, pero va a tener datos. Datos para tener una noción, para lo que sea. Entonces también eso, creo, sin estar en ese frente, que plantea también un desafío muy importante, ¿no? Para el abordaje que tienen que hacer los docentes que están con ese público, con esos alumnos, que pueden en un clic acceder a mucha más extensión de datos de ese tema, o desdecirte porque encuentran algo en contrario, o más nuevo, o bueno, y creo que es un desafío, ¿no? Sí, sí. Iba a comentar, a raíz de lo que estás comentando, la pregunta era sobre las tecnologías, las TICs en las aulas. ¿Se están utilizando pantallas táctiles, muchos ordenadores o no? Eso depende de la institución y la infraestructura que tenga. O sea, depende mucho de eso. Y la verdad es que ahí no sé en qué niveles se usa y en qué niveles no. La verdad que desconozco en qué grado se está utilizando como herramienta. Y entonces, Daniela, por ejemplo, cambiando un poquito de tema, ¿las familias en general tienen algún poder, algún vínculo con la institución, con la escuela? ¿Apoyan un poco el trabajo que se está haciendo desde las instituciones, desde el profesorado, de las direcciones? ¿O las familias se han convertido también en un escollo en la educación formal? A ver, hay espacios, ¿no?, de interacción entre la institución y las familias, que eso depende mucho de cada institución, cómo los implementan, en cuanto a si son solo citaciones para reuniones, ¿no?, de padres, para hacer seguimiento o para tomar alguna decisión que atañe al aula, o desde otras actividades que también pueden fomentarse desde la institución educativa. Depende mucho de cada escuela eso, o sea, depende mucho de cada escuela, la integración que se hace con la familia o el diálogo que se tiene con la familia o de qué manera se realiza. Ahí ¿viste? Hay mucha variedad y también hay mucha diferencia, o sea, depende de cada institución, depende de lo que la familia busca en la institución. O sea, hay realidades donde, bueno, es eso, es la escuela, es obligatorio y punto, y hay otras familias donde sí realmente ven a la escuela como un ámbito donde su hijo se está desarrollando y entonces hay un interés en participar o en entender más o en saber más o en tener otro tipo de vínculo. Pero creo que no hay un parámetro común en eso. Okay. Y tú, Daniela, que has pasado por la secundaria, que has sido profesora en la universidad, ¿qué tipo de creencias, sobre todo más limitadoras, son las que te has encontrado en general, ¿no? Sé que es una pregunta compleja porque estamos hablando de cosas muy generales, pero seguro que hay una serie de creencias que te has encontrado, que probablemente tú has sufrido y que has tenido que ir superando, que en el mundo educativo en Argentina, y a lo mejor será en otros países igual, te estás encontrando o has vivido. Creencias, o sea, hay algo que sí es, que en nuestra sociedad es muy valorado, que es el tema de la educación pública,
que eso ha cambiado con el tiempo, ¿no? Pero la educación pública asegurada desde los 4 años hasta la universidad, o sea, pública y gratuita, ¿sí? O sea, pública y gratuita en todo ese recorrido, es algo que siempre se coloca como un emblema, ¿no? Dentro de nuestro país, que, bueno, el tema educativo. Con el tiempo, cuando yo me formé, yo hice todo el recorrido en educación pública gratuita. O sea, desde 4 años hasta la universidad. Y la percepción que había de la sociedad respecto de eso era muy positiva. Con el tiempo, por distintas políticas públicas más que nada, la educación pública de los niveles iniciales, veremos hasta la secundaria, se ha deteriorado muchísimo. Y hoy la valoración es totalmente negativa. O sea, ha habido muchas políticas que han ido, por un lado, desfinanciando y por otro lado, descuidando de alguna manera la educación. Entonces, bueno, eso hace que hoy la creencia es que alguien que va a la escuela pública está mucho menos preparado para enfrentar el mundo laboral y también para continuar con una formación superior. Entonces eso se revirtió en el último tiempo y realmente las familias que tienen la posibilidad económica eligen una formación privada. Y eso hizo que también las instituciones privadas mejoraran mucho respecto de lo que eran en otra época. Cuando yo estudié, si ibas a la escuela privada era porque eras un vago. O sea, no querías estudiar. Siempre hubo escuelas muy buenas y de muy nivel, estas privadas que yo digo, no, bueno, o bilingües, eso siempre existió y fueron muy buenas, mucha excelencia. Pero después estaba eso, que si ibas a la pública sabías que después tenías que hacer tarea, que esto, que te tomaban un montón de pruebas, que no era fácil entrar, o sea, ingresar. Bueno, y eso cambió, esto en las últimas décadas se revirtió, no es que cambió, se dio vuelta. Directamente están al revés ahora. Ahora es al revés, es ir a la escuela pública, si bien obviamente también sigue habiendo muchas instituciones muy buenas, la valoración es totalmente invertida. Y la que sí sigue estando como un estandarte de referencia a nivel mundial es la universidad. La Universidad Pública Argentina, encabezada obviamente por la Universidad de Buenos Aires, pero después hay un montón de otras universidades regionales que también tienen muchísima reputación, como la Universidad Nacional de Córdoba, la del Litoral, la de Cuyo, y hay un montón más que se fueron también abriendo en los últimos años en distintas jurisdicciones del país. O sea que, bueno, la opinión hoy sería esto, ¿no? Como que en los niveles iniciales se valora más la educación en instituciones privadas y luego la educación universitaria sigue estando bien ponderada la pública, aunque también hay un montón de universidades privadas también muy buenas, porque ahí hay como una vara que siempre se va subiendo y se va manteniendo entre las universidades. Y tú, Daniela, en todo este contexto y esta amalgama compleja de educación, es una opinión subjetiva, pero te la voy a preguntar, ¿encuentras a faltar algún tipo de valores? ¿Tú crees que hay valores que no se están implementando en general en la educación y que para un país como Argentina serían imprescindibles para crecer como país? Sí, yo creo que un déficit que sigue teniendo el sistema educativo es en pensar más en el futuro de los alumnos. En el futuro, tanto de lo que ellos quieran hacer como desarrollo, como también en lo que el país puede necesitar para desarrollarse, fomentando o incentivando determinados intereses o áreas para la formación. Yo creo que eso es un déficit. O sea, yo lo que noto es que no está
enganchado, digamos, la formación con lo que el país necesita para desarrollarse, ¿no? Entonces, eso es perder, tanto para el país como para los que se forman. Sigue habiendo una gran tendencia, si bien se revirtió con el último tiempo, porque también cambió la economía del país, pero sigue habiendo una tendencia, hay carreras que son como muy masivas, por ejemplo la que hice yo, de ciencias económicas o abogacía, que son carreras como más tradicionales, cuando en realidad hoy por hoy eso probablemente no es lo que el país necesite, ¿no? Entonces seguimos teniendo un enorme territorio extenso, agrícola, ganadero, y no sé, por ejemplo, cuánto se fomenta formarse para poder tener trabajos en esa área, o las tecnologías de lo que es la parte informática. O sea, había salido un estudio a principios de este año del déficit de cobertura de puestos informáticos porque no hay en el país personas con esa formación, y ni siquiera había que hacer una carrera universitaria. Entonces, el año pasado, y este año creo que también, se hizo un incentivo de un plan para aprender programación, digamos, que lo pueda hacer alguien que está en secundaria inclusive, o que ya se ha terminado secundaria, y para acceder a trabajos muchísimo más remunerados que el que puede obtener el que sale de una carrera más tradicional. ¿Por qué? Porque hay un déficit, entonces se ofrece un mejor salario, y además es algo donde hoy se necesita desarrollar, porque traerlo de afuera es más caro. Bueno, creo que eso es lo que yo veo como déficit, ¿no? Que no es simplemente cumplir un ciclo, porque es obligatorio y demás, sino que me parece que falta como engancharlo con un plan de desarrollo económico a nivel país. Lo que pasa es que estoy pidiendo algo que no existe, que es el plan de desarrollo económico a nivel país, en un país donde cuando cambian los gobiernos se cambian la mayoría de las políticas, donde es difícil sostener políticas a largo plazo. Entonces habría como que empezar un poco por ahí para después replicarlo o tirarlo para el tema de las políticas educativas. Sí. Esto es otra pregunta que te iba a hacer, que te has adelantado un poco, y es, ¿cambia mucho la ley educativa en Argentina? ¿Es muy cambiante, muy variada en función del color político? No cambian en general demasiado, o sea, no hay muchas modificaciones a las leyes, pero sí lo que cambia, por ejemplo, es el presupuesto. Entonces, el presupuesto sí es algo que podés notar diferencias entre cuántos recursos se asignan, y eso después es lo que te permite o no llevar adelante programas o la calidad en que los vas a llevar. Grandes cambios hubieron, por ejemplo, en los 90, sí hubo un cambio grande, que ahí se descentralizó el sistema, donde antes era un sistema que se administraba totalmente en forma nacional, y se descentralizó a las jurisdicciones. Entonces, ese sí fue un cambio grande. Después hubo otra reforma, la ley de educación, mitad de los 2000, donde, bueno, se cambiaron estas cosas que un poco que te comentaba de la secundaria, que antes no tenías, orientación de 3 años, ese común de 3, y después la especialización a los 2, sino que vos ya desde el año 1 tenías la orientación. Me pongo como ejemplo, yo hice una escuela comercial, entonces desde el año 1 yo ya tenía contabilidad, materias todas comerciales, que finanzas, desde que tenía 12, 13 años cuando entré a la escuela. Eso ahora no es así. Hay un común y después eso lo tenés hacia el final. Lo mismo pasaba el que iba a otra escuela con otra orientación. Esos son como los grandes cambios. Y después lo que hay es cambios que provienen de nuevo de cómo se mueve, cómo las cosas que atraviesan a la sociedad, ¿no? Y acá, no sé si tal vez estás un poco al tanto del tema de la educación sexual, que bueno, acá salió hace unos años la obligación de impartir educación sexual integral, y es una materia que está resistida. No es el único país, yo sé, que sucede,
que hay resistencia de parte de padres, de parte de instituciones religiosas, y de parte de quien, digamos, no sé, tenga algún pensamiento donde cree que eso no es apropiado o no quiere que se desarrolle. Entonces eso lo que hace es que hay una ley que se aplica por ahí, hasta por ahí, ¿sí? Pero bueno, esos son como los últimos grandes cambios y un poco los movimientos, y que lo que yo noto es que se mueve lento, ¿no? El movimiento es un poco lento. Entonces, bueno, gracias por la aclaración, pero a nivel de tiempo, y ya volviendo un poquito al principio de la entrevista, a nivel de tiempo, ¿cuándo empiezan los alumnos y cuántas vacaciones tienen aproximadamente en primaria y secundaria? Acá, como te comentaba, el ciclo inicia en marzo y termina en diciembre, ¿sí? En años normales. Estos años pandémicos ya son otra cosa. Pero años normales va de marzo a diciembre, y hay un corte en julio, aproximadamente, ¿no? Porque el calendario cada año obvio va cambiando, pero hay un corte de 2 semanas en julio, que serían las vacaciones de invierno, y después está el receso por el verano, que va a ser entre diciembre y marzo. En ese receso de verano, generalmente puede extenderse un poco, si hay exámenes, ¿no? Alumnos que tienen que recuperar, o tienen otra instancia de evaluación como chance, digamos, como para terminar de finalizar el año, lo que sea, y lo mismo pasa con marzo, que a veces se adelanta para febrero, si hay de vuelta mesas de exámenes, y los docentes no tienen tantas vacaciones, o sea, ellos tienen un mes, enero nada más, porque ya en diciembre siguen trabajando, y en febrero también tienen que retomar con ciertas actividades de planificación, bueno, no van al aula, pero tienen tareas que realizar. Claro, claro. Pero los alumnos, si un alumno está a toque, y bueno, cursa de marzo, después tiene el break en invierno, y después el de verano. Que nuestro break de invierno es como el que ustedes tienen para las fiestas, porque también hace frío, pero a ustedes les coincide con Navidad hasta Reyes, y acá es invierno. Entonces, aproximadamente 1 mes y medio en el curso escolar, he calculado, más o menos. No, serían, de receso. Sí, de vacaciones, serían 3 meses y medio, porque es medio mes en invierno y 3 meses de verano. Ah, claro, claro, claro. Oh, muchas gracias. Sí, sí, no lo había entendido bien esto. Muy bien. O sea, 3 meses y medio de vacaciones los alumnos. Está muy bien. Daniela, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Yo de verdad te agradezco muchísimo porque has aclarado muchos puntos. Incluso te he pedido una cosa que es expuesta, que es tu opinión personal y profesional, porque has sido profesora de la universidad y por tanto creo que tienes una opinión. No sé si quieres explicar o decir la última cosa, alguna cosa en general sobre este tema, antes de dar por finalizada la entrevista. No, creo que tocamos bastantes temas, y la verdad es que no, algo personal, como para cerrar, como te comenté, que bueno, yo me formé en la escuela pública, después también en la universidad pública, y fui docente durante 15 años en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad donde yo estudié, que es la de Ciencias Económicas, en forma gratuita. Y eso no sé si es algo común o no común con otros países, pero bueno, acá es muy usual, dependiendo de la universidad, que mucha parte de los docentes lo hagan ad honorem, ¿sí? Y bueno, eso depende de la motivación de cada uno, ¿no? A mí en un momento me interesaba por la vocación, porque bueno, yo ya venía dando clases desde muy chica,
y bueno, la propuesta en general los profesores se los hacen a los alumnos que se destacan, entonces es todo un tema de reconocimiento, pero después no sé qué pasó, que me quedé 15 años, porque me recibí, bueno, y seguí, y nunca había fondos, pedíamos ver si se podía obtener una remuneración mínimamente simbólica, pero bueno, eso es algo, digo, que es, también ahí surge mucho el tema de devolver, ¿no?, al Estado. En mi caso fue aprendizaje, desarrollar mi vocación, y después por otro lado, y esto es totalmente personal, una forma de devolución al Estado que me había formado desde temprana edad y que pude acceder hasta tener un título universitario, proviniendo de una familia de clase humilde, donde la primera profesional de toda mi familia extendida, de todos primos, extenso, por todos lados, fui yo. Entonces, bueno, creo que eso, como argentina, está dentro de los orgullos y de las cosas que me siguen motivando a seguir, a acceder hoy a esta invitación tuya, si puedo ayudar para algo, siempre lo voy a hacer, a seguir ejerciendo mi vocación ahora en forma privada, con ayudas, dando talleres, en otro tipo de actividad que hago, y bueno, creo que no sé, que es algo hermoso esto de poder tratar de reflexionar como para poder, en forma comparativa o como sea, aportar un poco más como para que la educación, los alumnos, los docentes, todos puedan, digamos, estar desarrollándose en el mejor contexto posible. Así que bueno. Daniela, muchísimas gracias por tu generosidad. Y sí que es cierto que la educación nos tendría que interpelar a todo el mundo, de una manera más importante de lo que yo creo que los países están apostando. Muchísimas gracias, te deseo muchos éxitos y sobre todo mucha suerte en tu profesión, en tu camino. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Adiós, Daniela. Chao.